El Senado Universitario y Diario y Radio Universidad de Chile presentan el 12º Foro Radial Hablemos Todos, titulado Hacia una sociedad de derechos, medio ambiente, en la nueva Constitución. Con los panelistas Liliana Galdames, doctora en Derecho, coordinadora de la Red Interdisciplinaria de Constitucionalismo Ecológico y senadora universitaria. Alfredo Sfer, economista, ecologista, especialista en economía ambiental. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista Patricio López. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días a quienes nos están escuchando en directo o viendo en directo a través de el Facebook del Senado de la Universidad de Chile y de la Radio Universidad de Chile. Y buenas tardes a quienes nos están escuchando en diferido a través del programa habitual del Senado de la Universidad de Chile en nuestra radio. Este es el foro Hablemos Todos, un foro que hemos venido impulsando en un diálogo entre el Senado de la Universidad de Chile y la radio desde el año antepasado, en aquellos tiempos en que nos juntábamos, nos veíamos aquí en la sala máster, que ahora está desocupada y que echamos de menos esos tiempos, pero independientemente de eso hemos tratado de continuar con estos debates a pesar de la pandemia, o yo diría más necesarios aún que nunca en contexto de pandemia. Y ahora estamos, además de ese momento sanitario y social tan delicado, viviendo un momento constituyente. Lo decíamos antes de salir al aire, inédito en nuestras biografías, además de que pudiera haber una elección, de que pudiéramos votar por quienes van a redactar la Constitución, y eso impone un gran desafío en términos de reflexión, en términos de información, en términos de pedagogía, y es lo que hemos querido hacer con esta nueva etapa del Hablemos Todos, que va a estar concentrada en la idea de avanzar hacia una sociedad de derechos, ¿no? Y hoy, en este primer foro de este nuevo ciclo, queremos hablar sobre el medio ambiente en la nueva Constitución. Vamos a saludar a nuestros invitados, vamos a partir por la casa, saludar a la senadora universitaria, profesora Liliana Galdames, doctora en Derecho, coordinadora de la Red Interdisciplinaria de Constitucionalismo Ecológico, y como decía, senadora de la Universidad de Chile. Profesora Galdames, muy buenos días o muy buenas tardes, según sea el caso. Muchas gracias por poder conversar con usted en esta ocasión. Muchas gracias, Patricio, y también muy agradecida por la invitación y la oportunidad de conversar hoy día sobre estos temas. Sí, pues bueno, y también tenemos un gran invitado. Cuando dije que Liliana era de la casa, no quise ser descortés, Alfredo, porque la casa también es para ti. Economista, ecologista, especialista en economía ambiental, considerado el primer economista ambiental del Banco Mundial, presidente del Instituto Samboling para la Transformación Humana. Me refiero a Alfredo Sfer. Alfredo, muy buenos días o buenas tardes, bienvenido, y gracias por construir estas coordenadas, ¿no? Estos puentes de diálogo para generar más acervo constitucional en nuestra comunidad. Patricio, Liliana, muchas gracias. Me siento en casa. La Universidad de Chile es mi alma mater y me acuerdo de los tiempos de la reforma universitaria en los años 60, donde se creaba el Senado académico. Por lo tanto, estoy muy en casa. Y quiero decir que estoy muy agradecido a esta invitación. El tema de una sociedad de derecho y medio ambiente en la Constitución es de vital importancia y ojalá que pueda contribuir con un granito de arena a esta presentación, debate o educación, como dices tú. Sí, pues bueno, vamos a contarles que vamos a hablar durante todo este rato. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, insisto, a través del Facebook de la Radio Universidad de Chile y del Facebook del Senado Universitario, en diferido a través del 102.5 y de radio.chile.cl. A quienes nos están escuchando en directo les invitamos de antemano a que puedan realizar preguntas, que las podemos incorporar durante este panel a través de los Facebook, de las dos cuentas de Facebook, y por supuesto también de la cuenta de Twitter del Senado Universitario, que es Senado U, todo de corrido, ¿no? Senado U. Así es que vamos inmediatamente con el tema. Yo decía, Liliana, esto de hacer un poquito de pedagogía, porque leyendo un poco para este foro, me di cuenta que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación está escrito en la Constitución de 1980. De hecho, tengo entendido que cuando se escribió, eran muy pocas las constituciones en el mundo que se ocupaban de este punto. Por lo tanto, parece que en ese momento fue pionera.
Pero bueno, acto seguido ocurre lo que ocurre en nuestra sociedad y parecería que eso que está escrito en la práctica no tiene correlato, ¿no? O que no se hace carne. Hablemos o partamos hablando de esto, ¿no? Sobre aquello que sí está escrito en la Constitución y que sin embargo no se transforma en una realidad en la vida cotidiana de la comunidad. Bueno, yo creo que habría que analizar la Constitución misma, la Constitución del 80, desde lo que sabemos hoy día sobre el ambiente, ¿no? Y quizá una de las primeras cosas que yo creo que todos intuimos desde nuestras disciplinas o de nuestra aproximación a la naturaleza, a la biodiversidad, es que hay una dimensión muy sistémica. Ujú. Hay elementos que están integrados cuando uno habla de medio ambiente, ¿no? No es solo una dimensión del medio ambiente aislada, y la Constitución incorporó efectivamente en el artículo 19, numeral 8, un derecho, el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Incorporó, fíjese, un deber de protección, el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza y de asegurar que el derecho no se viera vulnerado. Y tercero, incluyó una cosa que en la doctrina se llama cláusula de restricción de derechos, que habilita al legislador para limitar otros derechos cuando se trata de proteger el medio ambiente. Entonces, esa norma que está en el 19, número 8, tiene 3 dimensiones. Y yo diría que, entendiendo que la incorporación de lo ambiental en la Constitución del 80 no es una incorporación sistémica en absoluto, porque trata por allá, ¿no?, un derecho, por ejemplo, trata, ¿no?, la minería, Ujú. que es un elemento, digamos, central de la naturaleza, donde se desarrollan actividades de explotación, tratada a propósito del derecho de propiedad. Ujú. Es cuando se habla en la Constitución del derecho de propiedad, donde se incluyen referencias a la minería y a la propiedad minera. El constituyente analizó la minería desde la dimensión del derecho de propiedad, y que a mayores incluye un derecho de aprovechamiento de aguas que reconoce también como un derecho de propiedad, y es decir, saca un elemento que es fundamental en lo ambiental, que sostiene la vida como el agua, y lo aborda como derecho y como un derecho que se privatiza en la Constitución. Entonces la Constitución tiene el resultado de esta desintegración, más derechos que podríamos decir de carácter patrimonial, como el derecho de propiedad, el derecho a la propiedad, no solo el derecho a propiedad, sino que el derecho a la propiedad, más ese derecho que se refiere al agua, los trata desde esta mirada desintegrada. La Constitución no tiene principios ambientales, principios como, por ejemplo, la idea de la sostenibilidad o el pensar en las futuras generaciones. Nada de eso está en la Constitución del 80. Entonces, el resultado de esa forma de traer un poquito lo ambiental a la Constitución es que de todas estas dimensiones que yo mencionaba, del 19, número 8, derecho, deber de protección, cláusula de restricción de derechos, las dos últimas, deber de protección y restricción de derechos, son, podríamos llamar, cláusulas dormidas, cláusulas invisibles, que no han como desplegado su fuerza normativa, y lo que se ha desarrollado sobre lo que hay un poco más es sobre derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que si lo analizamos seriamente, frase a frase, implica, primero, derecho a vivir. Es decir, las personas tienen este derecho a partir de un concepto que se llama entorno adyacente. Es decir, yo tengo derecho a vivir aquí, ahora, en un espacio libre de contaminación. Pero ese aquí, ese vivir, no implica, por ejemplo, que yo pudiera, pensemos, litigar contra una explotación que se produce en los fiordos del sur, en Magallanes, y que instala redes de salmones, ¿no?, y criaderos de salmones en zonas prístinas. Yo no podría litigar porque puedo pensar, ¿no?, que ese tipo de industria a lo mejor tiene efectos secundarios en las propias biodiversidades. No puedo litigar porque no estoy en ese entorno, no vivo en ese entorno. Sí. Entonces,
esta incorporación pionera tiene muchas restricciones y la jurisprudencia ha ido avanzando, pero muy lento, muy lento. Y Liliana, falta mucho en sí. materia constitucional. Sí. Quiero subrayar algo que seguramente es demasiado obvio, ¿no?, para los constitucionalistas, pero que no necesariamente es obvio para el conjunto de la comunidad, que yo decía, tenemos que volvernos todos un poquito constitucionalistas en este tiempo y en el que viene, ¿no? La obviedad que quería subrayar para devolverte la palabra es el hecho de que algo esté escrito en una línea de la Constitución no garantiza para nada que eso se consagre finalmente, ¿no? Y esta es te lo subrayo como una lección también para la redacción de la Constitución que viene, ¿no? Mira, hay muchas teorías, pero yo creo que debería ahora analizar qué pasa con las constituciones. Se habla, no en este caso, por ejemplo, derechos económicos, sociales y culturales. En otras constituciones se les refiere a veces como cláusulas dormidas, cláusulas invisibles, cláusulas que no han desplegado su fuerza normativa. Entonces eso implica volver al inicio, cuando yo hablaba de una constitución que tiene una mirada sistémica, integrada, que contiene valores, que contiene principios, que contiene derechos, que contiene instituciones, ¿no? Esa mirada de lo ambiental desde múltiples dimensiones es lo que podría, en el fondo, dar más bases para un mayor desarrollo o fuerza normativa de esa constitución. Si yo tengo derechos patrimoniales fuertes, un derecho de propiedad, por ejemplo, sin función social de la propiedad, y por ejemplo que esa función social incorporase, como estamos trabajando en esta red de constitucionalismo ecológico, la idea de la función social ecológica de la propiedad, si yo no incorporo otras claves en otros apartados, lo más probable es que esas normas se neutralicen y en definitiva no desarrollen esto que en doctrina se llama la fuerza normativa de esas cláusulas, que en materia constitucional tiene una particularidad. A veces lecturas de la Constitución que no se hacen en los inicios del texto pueden irse desarrollando con el tiempo, por la jurisprudencia, por lo que haga el legislador, por las políticas públicas. Sí, Alfredo, hay un viaje que es apasionante, ¿ah? Que es el viaje que se ha venido haciendo desde hace décadas respecto a los derechos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Cómo se consagran? Por eso tenemos la Declaración Universal, que es el punto de partida, y luego los derechos de nueva generación. Pero en paralelo hay otra evolución, otro viaje que es tanto más interesante, que es el viaje intelectual, valórico, respecto a cuál es el lugar de los seres humanos en el planeta, ¿no? Cómo se relaciona con el entorno, cuáles son las jerarquías al respecto. Entonces, claro, cuando uno lee que en la Constitución vigente el derecho que está escrito, con todas las restricciones que planteaba recién Liliana, era el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, uno deduce inmediatamente que el estado del debate en 40 años ha evolucionado mucho, ¿no? Si a la luz de tu reflexión pudiéramos resituar esto de los derechos, de quiénes son, dónde se ubican para efectos del medio ambiente, y también con los viajes que han hecho algunas constituciones escritas recientemente, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Bueno, mira, en primer lugar, creo que la palabra clave de tu pregunta es que el paradigma ha cambiado, el mundo ha cambiado, y por lo tanto hay toda una visión muy diferente de lo que se hablaba hace muchos años atrás. Estoy hablando desde la época que yo empecé en esto, en la época de los años 60, ¿no es cierto?, a lo que es ahora. Yo creo que lo más importante es entender dónde se ubica la sustentabilidad del desarrollo en una constitución, dónde se ubica ese concepto y dónde la constitución responde a todas esas necesidades de la sustentabilidad en un cambio radical de una sociedad de mercado a una sociedad de derecho. Esa transición de sociedad de mercado a sociedad de derecho es vital para poder reescribir la nueva constitución. Y un elemento clave en esta transición, digamos, para entender el concepto que hay hoy sobre la sustentabilidad, surge algo muy importante, que es el ciudadanismo. El ciudadanismo, digamos, en este proceso de transición, significa dónde aparece la ciudadanía, la participación ciudadana
cómo los derechos, los sistemas de derecho, digamos, están estipulados de tal manera de que la ciudadanía participe en todos los procesos que tienen que ver con medio ambiente o impacto ambiental. Por lo tanto, yo pienso que las nuevas constituciones, desde el punto de vista del tema de hoy, debería tener un preámbulo donde la columna vertebral del preámbulo sea una sociedad sostenible con una ciudadanía empoderada. Y creo que en este proceso evolutivo han cambiado los principios y los criterios. Por ejemplo, nosotros deberíamos ver en la Constitución criterios que hoy día están en el ámbito internacional de la ONU. Chile firma tratados, Chile firma convenios, Chile firma muchas cosas. Por ejemplo, los criterios de conservación. Debiera haber realmente una expresión clara sobre eso. Los criterios del principio precautorio, ¿no es cierto? Los criterios sobre generaciones futuras, los criterios con relación a la formación de comunidades. Por lo tanto, a mí me parece también que en términos de los principios, ¿no es cierto? En el ámbito internacional hay muchos principios que son vitales para el medio ambiente y que no están en nuestra Constitución. Por ejemplo, la responsabilidad compartida de los impactos de la generación, el tema de la progresividad en la implementación de los derechos. Y ahí aparece todo el ámbito de lo económico. El tema que yo llamo, no sé si la palabra existe, la ecologización de todas las actividades de nuestra comunidad, de nuestra nación. Y esa transición que está existiendo hacia el derecho empoderado. Entonces, ¿qué está pasando con esta Constitución? Que en la práctica hay un debate, hay una lucha entre el criterio económico, el criterio de derechos humanos y el criterio ecológico. Y creo que esto tiene que ser compatibilizado. Y finalmente, te quisiera decir de que no se trata solo de derechos civiles y políticos, no se trata solamente de derechos económicos, sociales y culturales, se trata de un tema que en Chile no ha entrado, que es el derecho al desarrollo. Un derecho que ya fue proclamado, ¿me entiendes? El año 1968 en la ONU, ¿me entiendes? Que significa de que tú no puedes limitar a nadie ni a las comunidades a su propio desarrollo. Un caso concreto en Chile son las zonas de sacrificio, ¿no es cierto? No deben haber zonas de sacrificio si este derecho al desarrollo se implantaría aquí. Por lo tanto, yo diría que hay una necesidad vital de cambiar la Constitución. La Constitución no puede ser una lista de cosas. Mira, aquí está en el inciso 48, 54, 33, lo del agua. No, es que eso no va a ayudar a entender que hoy día, internacionalmente y nacionalmente, la sustentabilidad es el eje central de todo esto. A nivel internacional hay más acuerdos, hay más consenso en el manejo de los bienes globales, con todas las problemáticas que hay de los países, pero aquí en Chile nosotros tenemos que usar este proceso constitucional para lograr esos acuerdos y lograr una sociedad sostenible con una ciudadanía empoderada. Liliana, para hacer un diálogo, ¿no?, entre la reflexión académica, entre la Constitución y el territorio, te quiero proponer el siguiente ejemplo, ¿ya? Y quiero subrayar la palabra ejemplo porque a mí me da la impresión de que en prácticamente todas las cuencas del país hay conflictos vinculados con el agua y con el territorio. Entonces, quiero poner el ejemplo de Ovalle. En el verano, en enero, fui a Ovalle a dar una charla a una radio comunitaria, ¿no? Y la persona que me llevaba en el auto por Ovalle hacia Monte Patria, en un camino que va frecuentemente por la vera del río, me iba haciendo un tour de los conflictos vinculados con el agua, pero fue súper involuntario. Después nos reíamos, ¿no? Me decía, mira, esta plantación de viñas que hay acá, hay sospechas de que se roban el agua. Más adelante decía, mira, este hotel, nosotros tenemos evidencia de que están sacando agua a la mala. Más arriba nos encontrábamos con otra plantación y era lo mismo. Más cerca de la cordillera me mostraban una suerte de canalcito, ¿no?, que me decían que les abrían la llave una vez a la semana y que tenían que saber aprovechar durante ese rato el agua porque luego no había agua hasta la semana siguiente, y así sucesivamente. Bueno, estoy poniendo un ejemplo que yo creo que puede ser aplicable a cualquier río, cuenca de nuestro país, con los conflictos involucrados. Y la pregunta es bien sencilla y bien difícil al mismo tiempo, ¿no? La pregunta es, ¿qué tiene que ver todo eso con la Constitución? Está bueno, está bien interesante el ejemplo. Mira, yo creo que yo, por ejemplo, hice mi doctorado en
teoría constitucional, Ujú. o sea, hice un enfoque de un tema específico desde la teoría constitucional. Y después estudié yo en la facultad, en la facultad de la universidad. Pío Nono, Entonces tuve uno. profesores muy Mm. en Pío Nono 1, Sí. sí, tal cual. Sí. Y entonces tuve muchos profesores grandes académicos, sobre todo en mi curso de introducción al derecho, que tenían una mirada al derecho que está hoy día yo bien tensionada, Mm. como que este proceso constituyente tiene muchos, ¿cómo decir?, muchas luces y muchos procesos que se están produciendo. Ujú. Más allá de la teoría constitucional, un poco lo que decía también don Alfredo Feir, ¿no? De cosas que se están llevando a la Constitución. El otro día estuve en un espacio donde la gente hablaba de la felicidad, Ujú. como la idea, como algo que debía estar de alguna manera reconocido en la Constitución. Yo pensaba en mis profesores y digo, por Dios, estarían muy complicados con este debate, pero es cierto que hay un desafío grande también para la teoría del derecho de cómo recepcionar esta y grandes demandas ciudadanas que se están expresando, que se están condensando en el texto de la Constitución, cuando sabemos que las constituciones pueden orientar, pueden aportar luces, pero no resuelven por sí mismas, solo ellas, los problemas. Sin embargo, este es como, uno siempre habla del nuevo constitucionalismo latinoamericano, de la Constitución de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela. Yo creo que estamos como en el nuevo constitucionalismo, otro nuevo constitucionalismo que incorpora además otras preocupaciones. Y a tu pregunta, bueno, pero es que el agua está, hay un derecho a aprovechamiento de agua pues, en la Constitución, y eso reconoce un derecho de propiedad sobre una cuota de aprovechamiento del agua, Mm. que en el fondo es la privatización del agua, que es absolutamente contrario al sentido común, porque el agua es un bien común de uso público, podría así decir. Es decir, esa privatización atenta contra la propia sustentación de la vida de las comunidades, de los territorios. Y todo el sistema, ¿no?, de aprovechamiento de agua se ha ido construyendo en los territorios, pero no con una mirada, podríamos decir, ya privatizada, pero tampoco es sostenible. No es sostenible la forma en que se ha organizado la distribución del agua, y hace muchos años que se viene hablando de la comillas, guerra del agua, que es una enorme tensión por el acceso al agua. Entonces, volviendo a tu pregunta, si nosotros vemos hoy día la Constitución del 80, que lo que Ujú. reconoce es el derecho de aprovechamiento de aguas, pero no tiene un derecho humano al agua, que es un poco esta última sentencia de hace poquitos días de la Corte Suprema, donde reconoce la existencia de un derecho humano al agua, Sí, en Petorca, ¿no? por vía Sí, sí. interpretativa, en el caso de Petorca, claro, Ujú. por vía interpretativa, construye la idea. Bueno, a mí me parece que en esa futura constitución debe consagrarse ese derecho humano al agua, pero también un rol del Estado fuerte en la ordenación y en la distribución del agua. No puede ser un bien tan importante, de tanta trascendencia, que quede en el fondo orientado o regido por el derecho a propiedad. Porque el derecho a propiedad no puede, no alcanza a ver las implicancias de ese uso o mal abuso del agua. Yo, por ejemplo, ya que tú estabas mencionando el caso de Ovalle, hay una Sí. sentencia del Tribunal Constitucional que es bien llamativa, una sentencia por allá del año 2015, que habla de que, miren lo que voy a decir, a lo mejor don Alfredo puede también coincidir conmigo, que se habla de la plantación de nogales en la zona de Ovalle como un asunto de interés público. Ujú. Son introducidas en la... ¿Hay un interés público en una plantación privada de nogales? ¿Hay un interés público ahí? Entonces, eso también demuestra que yo creo que el derecho, esto lo dicen muchos informes de Naciones Unidas, lo que tenemos hasta el día de hoy, el derecho no comprende la naturaleza y la biodiversidad, no comprende los elementos que son ajenos al, al, al derecho, como entender qué es una especie invasora, qué es una especie, un árbol nativo, qué implica
cuando yo planto una especie de cultivo extensivo con amplio uso del agua en zona que no tiene agua o donde se han concentrado los derechos de aprovechamiento de agua como en Petorca, ¿no? El derecho yo creo que ha sido extraordinariamente ciego de alguna manera a la comprensión de la naturaleza, de la biodiversidad y de conceptos fundamentales en otras ciencias que para el derecho han sido conceptos todavía desconocidos. Ahí de prueba está que el agua hoy día la tenemos en este país privatizada con mucha tensión y mucha conflictividad ambiental en torno al acceso al agua. Por eso ojalá en esa futura constitución se reconozca esta relación seres vivos, naturaleza, biodiversidad, como una relación de interdependencia, de imposible que se sostenga la vida si no tenemos elementos materiales para que se sostenga esa vida. Estamos en y el esos principios dentro de la Constitución ayudarían también al juez y al legislador a avanzar. Y también la educación, que no es poca cosa la educación, muy importante en materia ambiental. Sí, pues bueno, se trata de eso, ¿no? De ir entrelazando. Estamos en el foro Hablemos Todos, del Senado Universitario, de la Radio Universidad de Chile, hoy conversando sobre el medio ambiente en la nueva Constitución con Liliana Galdames y con Alfredo Sfer. Alfredo, a propósito de redacción de constituciones y de cambios de paradigma, y a propósito de lo que decía Liliana, ¿no? De que estos nuevos paradigmas hubieran puesto muy tensos a los profesores de derecho de antaño, ¿no? Hay algunos países que han avanzado en decir, estoy imaginándome a esos antiguos profesores de Liliana, con lo que voy a decir a continuación, de que la naturaleza es sujeto de derechos, ¿no? Y esto está consagrado, entiendo que en la Constitución de Nueva Zelanda, de Ecuador, de Colombia. A propósito de cambio de paradigma, Alfredo, quería preguntarte por esa mirada y por sus consecuencias, ¿no? En la vida cotidiana de las personas, porque ya no hablamos de derechos de las personas solamente, al menos en esos tres casos. Y con esto termino, discúlpame, Alfredo, lo invoco porque en conversaciones con candidatos constituyentes hay varios que lo han traído a la palestra, como una idea a implementar en la futura Constitución chilena. Sí, este punto me parece muy importante, de que los derechos van a ir y tendrán que ir más allá de las personas que existen hoy, porque ese también es un tema muy importante, los derechos de las generaciones futuras. Aquí hay un tema de que muchas veces, a mí no entendí mucho la caricatura de los profesores de Liliana, pero estoy tratando de imaginármelo, ¿no es cierto?, en que el derecho aparece como una obligación legal. El derecho es mucho más que eso, los derechos humanos son mucho más que eso. Y yo aprendí muchísimo en muchos años en el ámbito internacional del derecho, en Naciones Unidas, en el Banco Mundial y en otras partes. El derecho es una colección de valores. El derecho es un canasto de poderes. ¿Me entiendes? El derecho son incentivos económicos, son incentivos sociales. El derecho es una fuente de gobernancia. ¿Me entiendes? Es una fuente de equidad. El que tiene derecho y el que no tiene derecho están en un mundo muy diferente en relación a la riqueza y la pobreza. Imagínate la discusión que existe hoy día sobre el royalty, ¿no es cierto? O sea, eso es súper importante. El derecho determina participación, determina compromiso, determina accesibilidad a los recursos. ¿Me entiendes? El que tiene derecho al agua está en una posición en la sociedad y el que no tiene derecho al agua está en otra posición de la sociedad. El derecho es una forma de representar un estilo de desarrollo, ¿no es cierto? Lo que se llama el desarrollo basado en el derecho. También un tema que hay que explicar. ¿Me entiende? Que aquí no hay mucho tiempo, pero que hay que explicar para la nueva Constitución. El derecho establece una cantidad inmensa de cosas que no es solamente, ¿me entiende?, estas obligaciones legales. Y por eso que la gente está pidiendo hablar del derecho a la vida, el derecho a un estándar de vida, el derecho a la salud, la alimentación, en fin, hay una cantidad de cosas que la gente está reclamando porque ellos interpretan en la cotidianidad el derecho como un canasto bastante grande. Nosotros lo vivimos en los años 90, en la ONU, cuando se hablaron del sistema de derechos para la gobernancia
de los bienes comunes de la humanidad. También se habla del derecho dentro de todo el debate del cambio climático. ¿Entiendes? Las responsabilidades. Por lo tanto, hay muchas constituciones hoy día que han cambiado un poco esta visión del derecho. Pero yo quiero entrar a dos puntos. Uno, que cuando yo estuve a cargo de la parte de Derecho de Desarrollo en el Banco Mundial, nosotros empezamos a revisar la jurisprudencia de los derechos. Y yo revisé toda la jurisprudencia de las posiciones bilaterales sobre los distintos derechos. Y la verdad es que la jurisprudencia con la cual la ayuda bilateral condiciona su ayuda a los países en vía de desarrollo no tiene nada que ver con una cosa legal. Es fundamentalmente una cantidad de prerequisitos, ¿me entiende? Alivio de la pobreza, ¿me entiende? Igualdad, equidad en el acceso a los recursos, etcétera, etcétera. Yo escribí para el Banco Mundial el documento de derecho ambiental. ¿Y dónde va a ser la jurisprudencia para decir existe un derecho ecológico, existe un derecho ambiental? En todos los convenios, en todas las convenciones internacionales del medio ambiente, en los preámbulos de estas convenciones. Y creo que es súper importante, ¿me entienden? No apretar mucho una presentación, digamos, de derecho como muy restricto a un tema netamente legal. Y hablar del derecho a la naturaleza es una necesidad profunda y las responsabilidades que eso tiene. Ese tema está muy avanzado internacionalmente. Hoy día aquí en Chile discutimos mucho eso y tiene que ver mucho con el estado de conciencia colectiva sobre el tema de los derechos. Cuando yo fui candidato presidencial en 2013, la gente me decía, lo que usted dice es muy interesante, pero vuelve en 30 años más, no estamos preparados para eso. Bueno, hoy día estamos en eso, con la crisis del agua, la crisis del clima, la crisis de la tierra, la crisis de la ocupación de los bordes costeros, etcétera, etcétera. Y creo que la Constitución debe realmente entrar a la incorporación más seria, integrada de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos al desarrollo, los derechos de todos los seres sintientes y de la naturaleza. Sí, ¿cuál es tu mirada al respecto, Liliana, respecto al tema de los derechos de la naturaleza? Yo, la verdad que voy a decir que vayan los derechos de la naturaleza a la Constitución, bien, también como de los seres sintientes, pero estoy absolutamente convencida de que lo ambiental no debe ni puede limitarse al reconocimiento solo y estricto de derechos. Hay un concepto muy interesante que está ahora en desarrollo, ya tiene un cierto avance en otros países, la idea de la ciudadanía ambiental. La idea de que todos somos también responsables, todas las personas, el Estado, por supuesto, y las personas, digo, nosotros, personas físicas como personas jurídicas. La idea de que todos tenemos que tener deberes, de obligaciones de protección, de restauración, ¿no? Y en cuanto a lo que se refiere a los derechos de la naturaleza, están efectivamente en la Constitución de Ecuador. Nosotros hemos hablado mucho con Ramiro Ávila, que es un académico y además ministro del Tribunal Constitucional del Ecuador, que nos dijo lo siguiente, y que lo dice también Gargarella, y también es como una crítica al llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano, ese que ahora ya parece pasado y que nosotros vamos a avanzar todavía más, que es que una cosa son los derechos y otra cosa es el poder. Y hay una tendencia en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, estas constituciones que ya mencioné, de incluir amplios catálogos de derechos, con amplias titularidades. Pero, dice Gargarella, si uno analiza la estructura del poder, el legislador, el ejecutivo, ¿no? Cómo se entienden toda la distribución de competencias en la iniciativa de ley, ¿no? Él dice, modernas constituciones o constituciones contemporáneas progresistas en el catálogo de los derechos son tremendamente conservadoras en la distribución del poder y reproducen distribuciones del poder que marcan un presidencialismo fuerte propio del siglo XIX. Él analiza varias constituciones y dice esta es una característica muy latinoamericana, grande entusiasmo por los derechos y nos olvidamos de lo que llama Gargarella la sala de máquinas, el poder,
¿Quién tiene iniciativa exclusiva de ley en algunos ámbitos? Por ejemplo, en materia tributaria en Chile, desde la propia Constitución del 25, el presidente de la República. ¿Eso limita el debate o no lo limita? Claramente lo limita, porque el representante del pueblo, en teoría, el Congreso, no tiene competencias para iniciar un proyecto de ley para hablar de impuestos y tributos. Entonces, a los derechos de la naturaleza, sí, interesante, ojalá estén en la Constitución, pero eso básicamente sirve, esto nos lo explicaban desde Ecuador mucho, que básicamente sirven porque habilita a cualquier persona, a usted, a mí, a cualquier persona, para litigar y defender un río, ¿no? Una montaña, un bosque, y en ese sentido, esa capacidad que también todo lo ambiental hoy día va súper de la mano de amplias cuotas de participación en acceso a la justicia, un acceso a la justicia asegurado. Es caro litigar en materia ambiental porque hay mucho informe técnico, ¿no? Entonces debería garantizarse el acceso a la justicia. En el caso de reconocer derechos de la naturaleza, eso habilita a las personas para defender la naturaleza, pero hay un caso que también contaba un profesor de mi facultad en India, ¿no? De ríos que se les han reconocido como por la jurisprudencia como titulares de derechos que están relativamente cuidados, ¿no? En la zona de los Himalayas, donde surge el río Ganges, ¿no? Pero que luego, en su sucesivo desplazamiento a través del territorio, vuelve a estar contaminado. Liliana, entonces, sí, el reconocimiento de la titularidad de derechos de la naturaleza es bueno por ese punto, porque habilita a las personas a litigar, pero desde luego no es única y exclusivamente la única cosa que podemos hacer. Yo sería partidaria no solo de incluir en el preámbulo referencia a la naturaleza, a esta comprensión, hacer referencia a la crisis ambiental que es global, que es transfronteriza, tenemos una que es local, pero desde el artículo primero debiera haber un reconocimiento de esta relación indisoluble ser humano, naturaleza, o seres vivos, naturaleza, biodiversidad. Tratando de entender, Liliana, Alfredo, y si tergiverso, por favor, corríjanme. De lo que estamos hablando es que, como en un país como Chile, el poder económico está muy directamente vinculado con el control productivo del medio ambiente. Entonces, si no se aborda eso, que no es formalmente medioambiental, aunque en el fondo sí lo es difícil avanzar en el tema que estamos conversando. Eso es más o menos lo que se quiere decir. A ver, voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la Constitución, y les devuelvo la palabra. Ayer estaba mirando una infografía con los candidatos a constituyentes que han recibido más aportes, según información actualizada del CERVEL. Si uno revisa los 10 primeros y sigue sus vinculaciones, casi todos están vinculados con los grandes grupos económicos del país. Y casi todos esos grandes grupos económicos del país, a su vez, están vinculados con el control de la minería, de la industria forestal, de la pesca, en fin. Entonces, ahí también estamos hablando de medio ambiente, aunque no estamos en principio hablando de medio ambiente, ¿no? Ahí les devuelvo la palabra, ¿no? Respecto a esas cosas que no son formalmente medio ambiente, pero que en un país que tiene el modelo productivo que tiene Chile y la concentración económica que tiene Chile, me parece que son inevitables de tratar también. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo podríamos hacer ese vínculo? Alfredo, Liliana. Yo pensé que le estaba preguntando a Liliana. No, cualquiera de los dos. Es que esta es una... Sí. La idea es que en la medida que avancemos también vayamos como relajando los formatos, ¿no? Que sea también un diálogo y una conversación, en fin. Quien quiera. A mí me gustaría decir que estoy muy de acuerdo con Liliana en relación al derecho a la naturaleza. Es decir, hay que hacer más que eso. Sin embargo, yo creo que la Constitución reconozca los derechos a la naturaleza es muy importante. Con respecto a eso que planteabas tú de las campañas, el financiamiento y cómo eso se relaciona con la naturaleza, es súper importante. Yo me acuerdo de mucha gente que te ofrece financiamiento de campaña y que detrás de eso hay toda una filosofía de trabajo, una filosofía industrial, una filosofía de intervención en los recursos naturales que es extraordinariamente nociva. Yo creo que es importante un poco para el público, porque yo no sé cuánto el público sabe del detalle de muchas cosas, los detalles técnicos, pero yo creo que la Constitución y el derecho debiera por lo menos llegar a un consenso de cuáles son los temas ambientales a los cuales hay que ponerlo explícitamente en la Constitución
y que haya todo un aparato de jurisprudencia y justiciabilidad de estos derechos y cómo estos se pueden presentar. Por ejemplo, el tema del ordenamiento territorial. Yo creo que ese es un tema vital en Chile. No podemos dejar que el mercado decida exactamente quién tiene qué cosa y cómo se usa el territorio de Chile. Segundo, tiene que el derecho y la Constitución debe hablar de lo que queremos proteger y cómo lo vamos a proteger. Porque aquí hay no solo un tema económico, hay un tema ético, hay un tema de futuras generaciones. Por ejemplo, el caso de los glaciares y la minería. Ese es un tema que no necesitamos ir a la Constitución con detalle. Yo entiendo lo que es escribir una Constitución, no es una suma de causas, pero yo quiero poner estos temas, porque esos son los temas que llegan a uno para poder reflexionar en un preámbulo de la Constitución. Otro tema muy importante es quién es el dueño de los recursos naturales. Yo diría que la Constitución debiera ser clarísimo que todos los recursos naturales de Chile deberían ser de todos los ciudadanos y el Estado debe ser un garante de su derecho. Y en esa garantía del Estado puede tener muchas formas de derecho, ¿no es cierto? Derechos privados, derechos colectivos, derechos del Estado, etcétera, etcétera. Otra parte que es muy importante es qué recursos naturales se van a dejar para las generaciones futuras. ¿Me entiendes? ¿Qué mecanismo, qué institucionalidad dice, sí, el mercado hoy día quiere tal mineral y lo vamos a explotar porque el mercado dice que esto tiene ganancia? No, tienen que haber otros criterios. Ahora, finalmente, el tema del entendimiento del carácter bien público y bien privado al cual el derecho va a estar apuntando. En Chile hay mucha confusión de esto. Por ejemplo, el ejemplo que tú ponías de los nogales, ¿no? Y Liliana lo dijo muy bien. O sea, ¿es eso de carácter bien público? ¿Es eso donde nosotros vamos a poner la ética, la moral, los valores, los recursos financieros para poner eso? Yo creo que ahí hay un tema muy grande. Y el último tema que me parece vital es el rol del sector privado, la responsabilidad del sector privado en los temas ambientales, en los temas de jurisprudencia. Hoy día como que existe un antagonismo, ¿me entiendes? El sector privado y el medio ambiente. Yo creo que eso tiene que desaparecer, yo creo que eso es un absurdo. Hay que crear los mecanismos legales y constitucionales para que esto se resuelva. Y te digo una cosa, dictar derechos, esto es privado, esto es público, esto es colectivo, no es una condición suficiente para el mejoramiento del medio ambiente. Como decía Liliana, y estoy completamente de acuerdo, aquí tiene que haber mucho más, ¿me entiendes? Que acompañe una estructura de derechos. Entre ellos la participación, la democracia, las comunidades, los mecanismos institucionales de expresión, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo diría de que hay que tener mucha síntesis, mucha capacidad de sintetizar no solo lo legal, lo económico, lo social, etcétera, etcétera. Y eso va a ser un gran trabajo. Yo no estoy en la lista de candidatos, pero ojalá pueda hacer un aporte a este tema. Y, sí, y aquí no hay que dejar afuera la economía. No hay que dejar afuera la economía. Yo creo que esa parte de la Constitución que existe, ese matrimonio entre el sistema neoliberal y la estructura de poder institucional, eso es otra parte que también es vital para el medio ambiente. La economía neoliberal hoy día es una fuente de destrucción ambiental, porque los precios no incluyen las externalidades negativas en el medio ambiente. Y por lo tanto funcionamos con una falacia de crecer primero y limpiar después. Yo no conozco ningún país en mi experiencia, 50 años de profesión, en que los países vuelvan a limpiar después, a menos que sean cosas muy pequeñas. El tema de la equidad y la eficiencia económica. Para nosotros en el medio ambiente, el tema debería ser al revés, equidad primero y eficiencia económica después, y en eso de la equidad es donde aparece la parte ambiental, porque la crisis ambiental es una crisis social, es una crisis humana. Así que yo pongo estos temas así muy rápidamente para que no se escapen, digamos, de lo que también tengo que decir como economista ambiental. La Constitución debe reflejar estos temas y esa priorización de estos temas es importante. Sí. Liliana. Yo la mención que hacía a lo del financiamiento de las candidaturas es porque es lo de siempre, si esto es igual que en el Parlamento. ¿Se acuerdan que en cierto momento decían, bueno, en vez de bancadas de partidos existen bancadas de los grupos económicos? Bueno, no estamos exentos de que en la Convención Constitucional ocurra lo mismo, no estamos exentos del riesgo, quiero decir. Y por eso también la alusión a la procedencia del financiamiento de las campañas
es un tema importante y que sé que tiene que ver con otras cosas, pero a propósito de la discusión que se está dando hoy sobre la suspensión de las elecciones, se ha vuelto a poner encima de la mesa, ¿no? Una muy brutal desigualdad entre algunas candidaturas y otras en términos de cuáles son los recursos con los que cuentan. Bueno, cierro paréntesis nomás, Liliana, y te devuelvo la palabra. Pero pienso que algo tiene que ver, o más de algo, con lo que estamos conversando. Encontré tremenda tu pregunta, o sea, es difícil poder abordarla en un espacio Mm, acotado, pero yo diría que, mira, yo voy a hablar un poco de las cosas que se están hablando en la red de constitucionalismo ecológico. Mira, hay en cuestión dos palabras que nos vamos a tener que poner de acuerdo cómo hacemos, dos palabras cuestionadas. Una es la idea de usar la palabra recursos naturales, ujú, ¿no? Quitar la idea de que hay recursos naturales, porque recursos se ha sido asociado con la idea de apropiación, privatización, uso. Un recurso se usa. Entonces se habla, por ejemplo, de, como especialmente gente que viene del área de la ecología, de la biología, de, siguiendo la Convención sobre Biodiversidad, y el grupo, ¿no? Aportes o contribuciones de la naturaleza al bienestar de las personas, para no usar la expresión recursos naturales como una especie de semejante. Está en cuestión la idea de la existencia de un desarrollo sostenible. Nadie quiere oír hablar de la palabra desarrollo sostenible porque también está bien, ¿cómo decir? Un concepto que ha sido como muy usado, muy retórico, ¿no? ujú. Pero una palabra que en la práctica ha resultado vacía de contenido, ¿no? Porque en realidad y se está optando más por la idea de sustentabilidad más que de un desarrollo sostenible, porque es un concepto que está en revisión, pese a que tiene Mm, unos años, no ha logrado construirse ese famoso desarrollo sostenible. Y yo creo que detrás del proceso constituyente hay como una demanda grande de, obviamente, de transformación del proceso constituyente, el estallido social, ¿no? Hay una demanda de una transformación y esa transformación implica una redistribución del poder y ese poder también implica poder en la economía, es decir, este modelo capitalista de concentración que incentiva o valora ujú, la acumulación, ¿no? De este capitalismo, que el concepto equivalente a esa acumulación sería calidad de vida, así puedo trabajar como 12 horas diarias y puedo comprar más bienes, pero no tengo vida, porque para comprar esos bienes tengo que tener 2 o 3 jornadas o ujú. eh, vender lo que sea para mejorar ese concepto de calidad de vida. Entonces yo creo que está muy en cuestión y en el centro del debate está el ambiente, estas aportaciones o contribuciones de la naturaleza al bienestar de las personas. Hay toda una escuela, la escuela de la ecología política, que habla de cómo se ha mercantilizado la aproximación al entorno. Fíjate que estamos hablando de la naturaleza y de lo que empezamos a hablar rapidito es de la propiedad, ¿no? Y cómo se explotan los recursos naturales y sobre todo quien sufre las externalidades de esa explotación, que es en Chile población vulnerable, pero quienes se quedan con los beneficios de esa explotación son los privados, ¿no? Que Mm. explotan esa naturaleza. Entonces, todos esos conceptos yo creo que están absolutamente en revisión. No sé si la Constitución es el espacio, eh, pero voy a tratar de liberarme un poco de las Ujú. cadenas de la teoría, ¿no? Pero hay De las efectivamente un cadenas de la deseo que se teoría. está expresando en la ciudadanía. Claro. De las cadenas de la teoría, sí, porque las constituciones nunca han sido para la felicidad, por Sí, pues. ejemplo, que eso. Sí, Pero la gente, quiero conciliar sí. este sentir ciudadano de llevar estos temas a la constitución y tratar de también tensionar la teoría constitucional, de para qué sirven las constituciones. Y hay otro concepto que yo creo que es clave, que es la idea de el bienestar o el buen vivir, lo que los ecuatorianos llaman el summa causai. Hay también la idea de una transformación, lleva tanto tiempo, dice Bauman, esta sociedad contemporánea lleva tanto tiempo haciendo un diagnóstico tan oscuro de su presente y lo tiene todo tan claro, pero no logra concretar esas transformaciones. Esas Ujú. transformaciones no se producen finalmente. Y eso lleva a las crisis políticas, en fin, todo lo que hemos visto y hemos vivido en el país, en la región, ¿no? Hay como un sentir de una necesidad de transformación donde desde luego el capitalismo es uno de esos elementos. Y pasar de la idea de la calidad de vida a un bienestar, al que las personas puedan disfrutar del vivir, no de la acumulación,
por supuesto que tener satisfechas sus necesidades básicas, ¿no? Eso Sí. no implica no valorar la salud, la educación, la seguridad social, que son el corazón del Estado social. Entonces Sí. yo no creo que pueda haber en la futura Constitución que podamos avanzar en esta gran valoración que tienen las personas del ambiente y de la naturaleza, ¿o no? Porque todos sentimos la naturaleza, porque nos descansa, porque por distintas razones espirituales incluso, pero Mm. también tiene un sentido material, ¿no? Sí. Del estar. Pero yo creo que hay un deseo grande de avanzar hacia una, una nueva, otra sociedad, una sociedad que permita sostener al Chile del siglo XXI con más cohesión Mm. social, Sí. ¿no? Oh, Con un bienestar colectivo que no es solo el privilegio de un segmento de la sociedad. sí. Y por Estamos, Dios que es difícil llevar eso a las constituciones. sí, nos quedan pocos minutos, ¿ah? Y aparte de nuestros deberes ciudadanos intelectuales, tenemos deberes institucionales también, senadora Galdames, ¿ah? Que no podemos cerrar el programa si no le hago la pregunta, ¿ah? Eh, ¿Cómo ve el rol de la Universidad de Chile en todo esto? Y vuelvo a insistir, nos quedan pocos minutos, pero el rol que tiene que jugar la universidad en este proceso, en este tema puntual, porque, bueno, es un proceso en construcción, obviamente, pero ahí su mirada, como tu mirada, Liliana, como académica, como constitucionalista, pero también como senadora, es importante. Yo diría que la universidad, como en todos los grandes momentos políticos del país, tiene mucho que poner a disposición de las personas, puede desde luego proponer a disposición de las personas conocimiento. Aquí se requiere conocimiento especializado, distintas formas de abordar los temas que van a estar en la Constitución con sus respectivas consecuencias, no que aporte conocimiento al proceso. Y yo creo que la universidad tiene que valorizar desde luego su carácter pluralista. Ujú. ¿Ah? En los espacios en los que yo he estado, por ejemplo, incluso con personas todas afines a la idea de la importancia de la naturaleza, del ambiente, discutimos y discutimos mucho. Y yo creo que la universidad es muy importante que muestre ese debate pluralista, integrado, con distintas posiciones, y que llegue al fondo, sobre todo ese debate de las consecuencias de lo que implica que la ciudadanía opte por A u opte por B, que la universidad ponga al servicio de todos y todas mucho conocimiento, y también la universidad desde luego puede tener, es difícil como institución pluralista que somos tener como una sola postura sobre Mm, algo, pero mm. yo creo que hay temas donde la universidad sí puede tener una voz, que es cuando por ejemplo hablamos, yo creo que nadie dudaría de que la dignidad humana es un elemento que debe estar presente en la Mm. Constitución de 1900, no, de 2021, o que la universidad pueda hablar y plantear la importancia de la educación pública Y y el cuáles valor de son lo los público en valores que general, inspiran bueno, una esos son educación, valores que el compartimos todos, valor de sí, lo público. sí, que compartimos Por todos los supuesto, yo integrantes creo de que la ahí comunidad, sí. eso, Sí, eso es. Yo creo est- que sus valores pueden estar muy presentes. Sí. estamos llegando al final. Sabía que nos íbamos a quedar cortos de tiempo. Pero bueno, creo que hemos tenido un rato de muy interesante debate. Les quiero pedir disculpas por las preguntas que no alcanzamos a hacer. El tiempo es así, pero eso nos compromete a seguir conversando. El Senado tiene la voluntad de liderar también una reflexión en ese plano. Desde la radio están los espacios abiertos para que lo sigamos haciendo. Así es que por de pronto tenemos que llegar hasta acá. Alfredo Esfer, como siempre, muchas gracias por tu gentileza, por tus reflexiones, por ayudarnos a ver las cosas de otra manera. Muchas gracias. Y a Liliana Galdames, Liliana, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, nos deja el día muy inspirado. Muchas gracias a todos y todas también por escuchar esta conversación. Sí, pues bueno, estamos llegando al final. Hemos conversado durante una hora sobre el medio ambiente y la nueva constitución, y como ustedes pudieron ver, hay que seguir hablando decenas de horas y muchos días y todo el tiempo que viene. Estamos llegando al final. Muchas gracias por la sintonía, por la presencia en las redes sociales, y en nombre del Senado de la Universidad de Chile y de la radio de la Universidad de Chile, muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias, Patricia. El Senado Universitario y Diario y Radio Universidad de Chile presentaron el 12º Foro Radial Hablemos Todos,
subtitulado Hacia una sociedad de derechos, medio ambiente, en la nueva Constitución. Con los panelistas Liliana Galdames, doctora en Derecho, coordinadora de la Red Interdisciplinaria de Constitucionalismo Ecológico y senadora universitaria. Alfredo Sfer, economista, ecologista, especialista en economía ambiental. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista Patricio López.